Último shiur que subí en mi canal de YouTube, mi proyecto Shituf Torah, que es un proyecto personal que tengo en YouTube. Ahí pueden ver el último video. Obviamente ahora no. Ahora vamos a estudiar acá. Pero Besrat Hashem, que lo puedan ver más adelante y estudiar un poquito de allí. ¿Ok? Ok, vamos a empezar el día de hoy. Lastimosamente no empezamos a las 10:30. Vamos a correr un poquito para poder tocar todos los temas que quería tocar el día de hoy. ¿Quiénes estamos hoy? Que no veo claro acá. Venga, aquí está Moshe Enríquez, Marta Castañeda, María Matos, Eliet, Marcelo, que es de Brasil. Yofi. Sergamur. Marta Castañeda tiene la mano levantada. Si quieres hacer alguna pregunta antes de empezar, puedes con mucho gusto hacer la pregunta. Ok. Mientras tanto, vamos a empezar. Hemos empezado el shiur anterior a estudiar. Estudiamos la importancia de estudiar los 13 principios de fe del judaísmo. Los leímos, estudiamos su fundamento y demás, toda la grandeza y la importancia de estudiarlo. Y leímos al final los 13 principios de fe. De aquí en adelante, Besrat Hashem, vamos a estudiar en resumen las palabras del Rambam de explicación a cada uno de esos 13 principios de fe. ¿Ok? No vamos a profundizar en todos los temas que se desprenden de cada principio, solamente lo básico para que no nos tome tanto tiempo el shiur. Y luego vamos a tocar temas importantes del judaísmo, sus explicaciones y demás. El día de hoy, luego de que estudiemos el primer Yesod, el Yesod Arishon de los 13 Ikarim, de los 13 principios de fe, vamos a continuar con una pequeña introducción y hablar de la importancia del estudio de la halajá en el judaísmo. La halajá, la ley, ¿verdad? Vamos a entender bien qué significa todo el tema de la halajá. ¿Ok? ¿Están conmigo todos? No sé si me están escuchando, no veo movimiento por acá. Ok, Roberto, muchas gracias. ¿Alguien más me escucha bien? Moshe, Marta, María, Eliet, Marcelo. Sí, me escucho bien. Baruch Hashem. Muy bien. Excelente. Ok. Entonces, Ikar Rishon, de los 13 principios de fe, ¿cuál fue el primero que estudiamos? O el primero que trae el Rambam. Sheakadosh Baruj Hu Matsui Mashgiach. Y el primer Rishon, el primer Yesod, el primer fundamento es Ametziut Aboreit Baraj, la existencia del Creador bendito. El primer Ikar, como dijimos, Sheakadosh Baruj Hu Matsui Mashgiach. Sheakadosh Baruj Hu, que Hashem, Matsui, existe, Umashgiach, y que Él controla todo, ¿verdad? Que Akadosh Baruj Hu no está dividido, no está separado de su mundo, de su creación, sino que, por el contrario, Él continuamente controla cada suceso de su creación. ¿Ok? Y así empieza a explicar el Rambam su principio. Decimos, o debemos decir, Anima Amin Be'emunah Shelema, yo creo con fe perfecta, Sheabore Yitbarach Shmo, que el Creador, bendito sea su nombre, Hu Boreu Manjil Lejol Aberuim. Él es el Creador y el guía, el líder, el que orienta Lejol Aberuim, a todas sus criaturas.
Behu levado azá beoze beyase lejol hamasim. Y él solo hizo, hace y seguirá haciendo o hará lejol hamasim todas sus acciones. Es decir, como entendimos del primer Ikar, como está resumido en los 13 principios que aprendemos, Matsui existe, como dijimos, él es el líder o el que orienta o el que guía a todas sus criaturas y el que mashkiach, el que supervisa a todas sus creaciones, ¿ok? Es decir, él solo hace, hizo, hace y seguirá haciendo todas las obras de toda la creación, todas sus obras para seguir manteniendo su creación, ¿ok? Sigue diciendo así el Rambam. Sheikarei dateno a yesodoteja shalosh ezreis yesodot. Como dijimos, que los principios de nuestra religión, de nuestra creencia y todos sus fundamentos son 13 principios, según lo que el Rambam nos enseñó. Ayeshot Arishon, el primer principio, la amin metziut avoret baraj, creer en la existencia del Creador bendito, ¿verdad? Creer en la existencia. Y él se encuentra completamente en todos los caminos de su creación. Y aquí hay una explicación muy interesante, ¿verdad? Que el Rambam usa la palabra nimsa. Nimsa nos sugiere algo muy, muy necesario que tenemos que tener continuamente nosotros, entender. La concepción que debe tener el Ben Adam, el hombre, con respecto a la creación es que él se encuentra continuamente con nosotros. El Rambam no usa la palabra está, no usa la palabra porque sí, ¿verdad? Pudo haber usado otras palabras, ¿verdad? Para expresar la idea, pero no, él usa la palabra nimsa, cuando se refiere a que nimsa está diciéndonos a nosotros que tenemos que comprender que él, independientemente de si lo vemos o no, está. Aquí se encuentra, alrededor nuestro, ¿verdad? En torno a nosotros y presente en todas nuestras acciones. ¿Ok? Y eso es lo que dice. Nimsa Shalem se encuentra completo. Behol Darhei Ametziut. En todos los caminos de la creación, Akadosh Baruj Hu está colocando su supervisión allí, su dedo. No hay una sola hoja que no se mueva sin la orden de Akadosh Baruj Hu. ¿Ok? Behu Ilat Ametziut Animsaim Kulam. ¿Verdad? Y él es la causa de toda la creación, de todo lo que se encuentra en esta creación. Él es la razón de la existencia, la causa de la existencia, ¿verdad? De cada una de las cosas. Entonces tenemos dos principios ya que aprendemos del primer Yesod, del primer fundamento. ¿Cuál es? Primero, que existe, acá existe. Y segundo, de lo que entendemos de las palabras del Rambam, que es la causa y la razón de todo. ¿Verdad? Son principios fundamentales de nuestra emuna. ¿Ok? Encerrados en el primer Yesod. Bokyun Metziutam, Wimenu Kyumam. Todas sus criaturas dependen y se sostienen de Akadosh Baruj Hu, de él bendito. ¿Verdad? Es decir, él existe, él es la causa de todo y no solamente que es la causa, sino que todo se sostiene gracias a él, Akadosh Baruj Hu. Absolutamente nada se sostiene sin su supervisión, sin su decisión, sin su voluntad. ¿Ok? Y advierte el Rambam. Be'al yale al alef eder metziuto. Y que no es subir sobre nuestro corazón, que verdad, que hay ausencia de su existencia. ¿Verdad? En ningún momento se nos puede ocurrir pensar que no existe Kadosh Baruj Hu. Ki be'eder metziuto nitvatel metziut kol animsaim. Porque en el momento en que él, si es su voluntad, se anula, está ausente de su creación, inmediatamente toda su creación se anula, ¿verdad? Es anulada completamente. Es decir, se detiene completamente la creación. Si Akadosh Baruj Hu decide en este instante de quitar su voluntad de este mundo es destruido inmediatamente. ¿Ok? Entonces no podemos considerar dentro de nuestro corazón que hay falta o que Akadosh Baruj Hu está ausente de su obra de la creación, como muchos apícorsim que piensan o creen que sí, Akadosh Baruj Hu existe, él existe, pero
él no supervisa su creación. ¿Verdad? El Ramban hace énfasis en el libro, en su libro Morane Buheim, la guía de los descarriados, que este tipo de gente es como Deiko Javim, son idólatras igual, tienen un nivel de idólatras. Aunque creen en su existencia, creen que él no supervisa su existencia. Si eso fuera posible, como dice el Ramban aquí, inmediatamente en que él quita su supervisión de este mundo y se desentienda de este mundo, se destruiría todo el mundo, ¿ok? Entonces no es posible, no podemos considerar que en un solo instante Akadosh Baruj Hu se separa de su creación, ¿verdad? Eso es importante en la fe, porque muchas veces cuando hay situaciones difíciles, la persona tiende a decirle a Akadosh Baruj Hu, ¿por qué a mí? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Verdad? Te fuiste de mí, te separaste de mí, me abandonaste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sucedió lo que yo pensaba que era correcto para mí. Y la persona de una u otra manera desliga a Akadosh Baruj Hu de su existencia. Cuando yo le digo a Hashem que él me abandonó, le estoy diciendo que se está él desligando de la existencia de Akadosh Baruj Hu. Y por tanto es como un tipo de Avodah Zará, es como un tipo de idolatría. El no aceptar las cosas como la sentenció a Akadosh Baruj Hu es un tipo de Avodah Zará, es decir, que Akadosh Baruj Hu no está controlando toda la situación. ¿Verdad? Entonces, si tenemos fuerte ese principio, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra inteligencia, dentro de nuestro entendimiento y concepción, ¿verdad? Va a ser muy difícil que podamos construir una emuná sana. Miren todo lo importante que podemos aprender de un solo yesod, del primer yesod que tenemos acá. Entonces, es imposible considerar que hay ausencia de Akadosh Baruj Hu en la existencia. Él siempre está presente. Sigue diciendo, creo que me adelanté un poquito, Veimnale alivenu ederanimsaim kulam sulato. Si por alguna casualidad se nos ocurre pensar que hay ausencia de su existencia, lo yivatela metziut asher baraj velo igara. No hay, si acaso, por alguna razón a nosotros se nos ocurre manifestar o expresar que Akadosh Baruj Hu está ausente de su creación, ¿verdad? Eso no anula y no disminuye en absoluto la supervisión divina de Akadosh Baruj Hu. Es decir, Akadosh Baruj Hu no depende de lo que nosotros consideremos, ¿verdad? Él por sí mismo, en sí mismo, se satisface a sí mismo de su propia existencia. No necesita que nadie, absolutamente nadie, venga a validar su existencia, ¿verdad? La idea de que nosotros tenemos de que no podemos considerar que Hashem está ausente de su creación, no es en el beneficio de Akadosh Baruj Hu, sino en el beneficio mismo de nosotros. Nosotros mismos somos los que nos beneficiamos de ese concepto, no Akadosh Baruj Hu. Dice el Ramban, si en algún momento el hombre se le sube a su cabeza a pensar que Akadosh Baruj Hu está ausente, eso no afecta en absolutamente nada a Akadosh Baruj Hu. Y sigue diciendo el Ramban así. Ben achdut beadnut ela lo levado. Y no hay unidad, ¿verdad? Y tampoco autoridad, sino solo en él. Exclusivamente en él. La única unidad que existe es Akadosh Baruj Hu, por eso decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. No existe otra unidad como la unidad de Akadosh Baruj Hu. Es una unidad que no podemos entender. Y la única autoridad que existe en esta creación es la autoridad de Akadosh Baruj Hu, de Hashem Yitbaraj, de él bendito. No existe otra autoridad, solo la de él. ¿Ok? Sigue diciendo el Rambam. Kihu mistapek bemitziuto, bedai lo beatmo. Como ya les dije, él dice que se satisface con su creación, pero sin embargo, para él es suficiente con su propia existencia. Suficiente para él con él mismo, dice literalmente. Dailo beatzmo. Suficientemente con él, pero ¿verdad? Él también se satisface con su creación. Ben sarich bemitziut sulato. Y él no necesita absolutamente nada de la existencia, sino solamente de su propia existencia. Es decir, lo que nos intenta decir el Rambam acá
es que Akadosh Baruj Hu no depende de absolutamente nosotros, ¿verdad? Eso encierra también un principio importante en el judaísmo. Cada cosa que nosotros hacemos, la hacemos por nuestra propia deseo y voluntad de acercarnos a la fuente de toda luz, ¿verdad? A la fuente de toda existencia. No es que Él nos necesite de nosotros, sino que nosotros necesitamos de Akadosh Baruj Hu, ¿verdad? Cuando entendemos ese concepto, sube a nuestra mente seguramente una idea de humildad y podemos entender que no somos nada, ¿verdad? Como David Ameles, como Abraham Avinu, que expresaron su sentimiento interior de que no se consideraba absolutamente nada, ¿verdad? Porque entendieron que Akadosh Baruj Hu realmente no necesita de la creación ni de las criaturas. Quien necesita de la creación y las criaturas es el hombre, ¿verdad? La creación. Y su función en este mundo es acercarse continuamente a Akadosh Baruj Hu para, ¿verdad? Conseguir el objetivo de la Torah principal, primario, es encontrar Shalom dentro de nuestro interior y encontrar Shalom dentro de las relaciones de las criaturas. ¿Ok? Ese es uno de los principios fundamentales que trae la Kabbalah, pero no vamos a hablar de eso exactamente ahora, no es el objetivo. Pero el principio del Shalom está en tener firme y fundamentado cada uno de los principios que están fijados por el Rambam en los 13 principios de fe que estamos estudiando, ¿verdad? En este primer principio, la fuente de la emuná, la fuente de la creencia en la existencia de Akadosh Baruj Hu, nos fortalece continuamente ese deseo y esa conciencia de que Akadosh Baruj Hu es el que nos guía y nos orienta y que nosotros estamos continuamente necesitando de acercarnos a Él, ¿verdad? Eso es un concepto muy, muy importante. Y finaliza el Rambam diciendo de la siguiente manera. Bechol ma shishulato mina malachim, begufei galgalim, uma sheyesh betocham, uma sheyesh lemata mehen, akol zerichim bemetziutam, elaf, bese ayesod arishon, more alav dibur, anoji Hashem Elokeja. ¿Qué dice? Y todo aquello, todos los ángeles, las entidades celestiales, todas estas cosas creadas y todo lo que hay en ellos y todo lo que está bajo ellos y todo lo que está creado, todos necesitan de Él, de Akadosh Baruj Hu. Todos necesitan de la existencia de Akadosh Baruj Hu, ¿verdad? Si Akadosh Baruj Hu no está ahí, ellos no pueden existir, no pueden sostenerse, ¿verdad? Y este es el primer fundamento. ¿Dónde expresamos este fundamento en la Torá? ¿Cómo lo expresamos continuamente? En lo que decimos en los Aser Adivrot, en los 10 mandamientos, lo que más se traduce 10 mandamientos. Anoji Hashem Elokeja. Yo soy Hashem tu Dios. ¿Verdad? En esa expresión de Akadosh Baruj Hu está encerrado todo el principio de la creencia, de creer de forma completa en la existencia y la supervisión continua que tiene Akadosh Baruj Hu en esta obra de la creación. ¿Ok? Ese fue un pequeño resumen rápido de lo que más o menos podemos entender del primer principio de fe del Rambam. ¿Ok? Hay cualquier cantidad de hojas de explicación de este tema. No es difícil entrar en todos, pero la idea es que tengamos un concepto de lo que necesitamos entender de este primer principio, ¿verdad? En resumen, Akadosh Baruj Hu existe y Akadosh Baruj Hu supervisa cada una de su obra de la creación, no se separa de la obra de la creación ni un instante y no se puede considerar que Él está separado de su creación, sino que Él continuamente está allí moviendo cada situación. ¿Ok? Listo, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Habíamos hablado de una introducción pequeña una introducción y explicación pequeña de la importancia del estudio de la halajá. ¿Ok? Vamos a estudiar un poquito de la Akdamá, de la introducción que hace el Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimón, a el Mishneh Torah. ¿Verdad? Sabemos que el Mishneh Torah es uno de los libros más hermosos de halajá que existen en todo el judaísmo. El Rambam editó
técnicamente tomó todo el Talmud y lo plasmó, en resumen, en el Mishneh Torah, estableciendo leyes, ¿verdad? Tomadas directamente del entendimiento del Talmud. Y el Mishneh Torah, ¿verdad? El Rambam es una de las fuentes que usó Rabbi Yosef Karo para, para establecer, para crear, para formar, ¿verdad? O para ordenar y para dictaminar la ley, ¿verdad? Entonces está dictaminada esa ley en el Shulchan Aruch, ¿verdad? Que es un libro que nosotros seguramente ya todos hemos escuchado. Entonces, el Rambam es anterior a Rabbi Yosef Karo, y Rabbi Yosef Karo tomó del Rambam, del Rif y del Rosh todos los dictámenes de la Halajá que están hechos allí en el Shulchan Aruch. ¿Ok? Sin embargo, hay cosas que tenemos que entender antes de poder entender la Halajá como la entendemos hoy en día. Y eso es lo que trae el Rambam en su Akdamá. Que trae toda la línea de la definición de la Halajá. Cómo se entrega desde Ar Sinaí y cómo llega hasta hoy nuestros días. Es decir, hasta los días del Rambam, que es obviamente hasta cuando él escribe el Akdamá del Mishneh Torah. ¿Ok? Pero hay puntos importantes que quiero tocar sobre el tema. Antes de avanzar, me gustaría de los que están presentes que me expresaran, no tiene que ser hablado, en un mensaje aquí en el chat, que me digan en resumen qué creen ustedes que es la halajá, qué es la halajá en el judaísmo, la ley. ¿Ok? No tiene que ser algo muy largo. Me gustaría que me dijeran qué entienden ustedes por lo que es la halajá. Un minuto, vamos a esperar a ver. ¿Quién La quiere participar? alajá, la alajá es como el camino que nos dirige sobre el camino correcto. Ok. Camino que nos dirige, ok. Eliet habló, muy bien. ¿Quién más quiere atreverse? Ceder. No todos al tiempo. Ok. Vamos a entender un poquito cómo funciona el tema de la halajá. El Rambam dice de la siguiente manera. Akdamat Rambam. Kol amizbot shenitena lo Moshe Rabbeinu Besinaí beperusham nitnu. Cada mitzvah que fue entregada a Moshe en el Sinaí fue entregada con su explicación. Shenemar, como está dicho en la Torah, en Shmot, Beatena leja et luchot haeven, beatorah, beamitzvah. Y te entregaré a ti estas lujot de piedra, estas tablas de la piedra, y la Torah, y cada mitzvah. Les dice tres cosas. Le entregó lujot a Even, le entregó a Torah, y le entregó también a mitzvah. Tres cosas le entregó a Kadosh Baruj Hu, a Moshe Rabbeinu. ¿Ok? A Torah, so Torah Shevichtav. Cuando habla de la Torah, está hablando de la Torah Shevichtav, la Torah escrita. Ve a mitzvah, so perusha. Y la mitzvah, cuando habla de la mitzvah, está hablando de la explicación de esa Torah escrita. ¿Verdad? Besivanu la sota Torah al pia mitzvah. Y nos fue ordenado por Akadosh Baruj Hu a hacer la Torah, es decir, Torah Shevichtav, a la mitzvah, al pia mitzvah, según la Torah Sheve al pe, Torah escrita. Un mitzvah so Torah Sheve al pe. Como ya les dije, y esta mitzvah es llamada por la Torah, Torah Sheve al pe. Así conocemoslo entonces. Tenemos aquí ahora dos definiciones, Torah Shevichtav y Torah Sheve al pe. Tenemos una Torah escrita que fue entregada directamente por Akadosh Baruj Hu y una Torah Sheve al pe que también fue entregada por Akadosh Baruj Hu, ¿verdad? Pero con una condición. Vamos a ver qué sigue diciendo. Con la Torah
כתבה משה רבנו קודם שימות בכתב ידו. Y toda la Torah la escribió Moshe Rabbeinu con su mano, ¿verdad? Antes de morir. Benatán Sefer lechol shevet beshevet besefer echad Natanahu bearon laat. Y le escribió un libro, un libro para cada una de las tribus, y uno de esos libros también, escribió un libro también para colocarlo en el Aron HaKodesh. ¿Ok? Eso nos lo cuenta la Torah. Como está escrito, Shenemar, la Koachet Sefer Torah Azeh Besamtemoto. Como está escrito, cojan este Sefer Torah y pónganlo en él. Umizba, Shehi Perusha Torah, lo Kadva, el Aziva, Ba, Lesekenim, Yoshua, Lishiar Kol Israel. Entonces, ¿qué dice el Ramban acá? A Kadosh Baruj Hu le ordenó a Moshe escribir la Torah. Moshe Rabbeinu la escribió. Le entregó una copia a cada una de las tribus de Israel, ¿verdad? Y colocó una de esas copias del Sefer en el Aron HaKodesh, ¿ok? Ese Aron HaKodesh, tenemos 13 Sifrei Torah que escribió Moshe Rabbeinu, ¿no? Como está escrito en la Torah, coge este libro de la Torah y colócalo dentro del arca, ¿ok? Así le dijo la Torah, así le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu. Y la mitzvah, Shehi Perusha la Torah, que la mitzvah, que es la explicación de la Torah, que es la Torah Sheve al Pe, lo katva, no fue escrita. Ela, Ziva val Skenim uli Yoshua uli Shar ben Israel. Fue entregada a los Skenim, ¿verdad? A los ancianos de Israel, a Yoshua, ok, a Yoshua y a todos los demás hijos de Israel. Entonces, tenemos que la Torah escrita fue escrita porque Kadosh Baruj Hu lo ordenó a Moshe, pero la segunda fue transmitida de forma oral. Eso es lo que conocemos hoy en día, ¿verdad? Como la Torah oral, como el Talmud. ¿Ok? No vamos a entrar en todo el sipur que trae acá el Rambam. El Rambam escribe, explica generación por generación, transmisión por transmisión, quién recibió la Torah de quién, ¿verdad? Desde la época de Moshe Rabbeinu a Yoshua, al Skenim, ¿verdad? El de Azar a Cohen, que fue uno de los discípulos también de Moshe Rabbeinu. Luego sigue explicando cómo se transmitió en los tiempos de Yoshua a los ancianos, a los shoftim, a los jueces, ¿verdad? Y así sucesivamente fue entregada la Torá de generación en generación, ¿verdad? Para ser conservada por cada uno de estos. En resumen, según las palabras del Rambam, hubo 40 generaciones de transmisión oral, de generación en generación, ¿ok? Hasta la época en que el Talmud Babli y el Talmud Yerushalmi fueron escritos. El Talmud, como les dije ahorita, es el resumen de un trabajo de recopilación de toda la tradición oral que había sido transmitida de generación en generación, de forma oral, como ya dijimos, y que por necesidad urgente de que esta Torah no fuera olvidada, Rabbi Yudá Anasí decidió colocarla por escrito, ¿verdad? Inicialmente la Torah Sheve al Pe, Torah oral, fue ordenada no escribirla. Pero, ¿qué pasó? Rabbi Yudá Anasí vio que la Torah se estaba debilitando en Am Israel, y como se estaba debilitando en Am Israel esta Torah, en la tradición como tal, estamos hablando, también obviamente la escrita por todas las persecuciones que hubo a Israel, seguramente ese cuento, ¿no? Esa historia la han escuchado. Él decidió escribir la Torah oral. Inicialmente, ¿qué fue lo que escribió o qué fue lo que editó Rabbi Yudá Anasí? Rabbi Yudá Anasí escribió la Mishnah. Mishnah significa literalmente repetición. ¿Ok? ¿Qué hizo el Rabbi Yudá Anasí? Recopiló un grupo de jajamim, de sabios, y empezaron a trabajar en recopilar cada una de las sentencias halágicas que por tradición se habían transmitido de generación en generación, ¿verdad? Empezaron a colocarlas de una forma ordenada, mesudere. Organizaron claramente cada una de las
leyes en un orden específico. Entonces, aquí tenemos que hay el nacimiento de la Mishnah. ¿Ok? La Mishnah está dividida en 6 sedarim, en 6 órdenes, ¿verdad? Y cada uno de esos órdenes toca temas específicos de la ley que guardaba Israel desde la época de Moshe Rabén. ¿Ok? Ese es más o menos hasta el punto del tema de la Mishnah. Estamos en la época de los Tanaim. Es una época increíble de la Torá, donde la luz de la Torá estaba grande a pesar de las situaciones difíciles que tenía Israel, ¿verdad? Y luego se escribe la Mishnah, pasa la época de los Tanaim y viene la época de los Amoraim. ¿Qué hacen los Amoraim? Los Amoraim se dedican a explicar o a discutir toda la Mishnah, ¿verdad? La Mishnah tiene un lenguaje resumido. Cuando uno estudia la Mishnah se da cuenta que a veces uno puede pensar que hay cosas que no cuadran, que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque su lenguaje es bastante resumido, no es muy sencillo estudiar la Mishnah, ¿verdad? Hay que tener un buen conocimiento del idioma hebreo, primero que todo. Segundo, un conocimiento de las situaciones que se presentaban en cada Mishnah, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron los Amoraim? Discutieron todo este lenguaje resumido de la Mishnah y de ahí empezaron a entender cuál era realmente la ley y la forma en cómo se debía cumplir la Torah. Como dijo ahorita Eliel, creo que fue, que hablaba de que era un camino de cumplir las cosas como se deben, o algo así creo que fue lo que dijo, si no estoy mal. Y evidentemente eso es uno de los objetivos de la halajá, ¿verdad? Marcarnos el camino. Eso fue lo que hicieron los Amoraim al momento de estudiar. Luego viene la época de los Saboraim, que los Saboraim profundizaron un poco más en la explicación de la Gemara, ¿verdad? Y así poco a poco empezó a transmitirse esa Torah de generación en generación. El Talmud Babli, el Talmud Yerushalmi, todos se demoraron un periodo largo de tiempo, ¿verdad? No vamos a hablar de tiempos y ahora, pero lo que quiero que entiendan es que con toda esta transmisión, hasta nuestros días, nunca se interrumpió, ¿ok? Hasta la autoría del Shulchan Aruch y todos los Sifrei Halajá que vinieron después, la, 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 mm, la transmisión nunca se detuvo, ¿verdad? Hubo generaciones, hoy en día estamos en la generación de los poskim, ¿verdad? ¿Qué hacen los poskim? Literalmente significa los que dictaminan en base al Shulchan Aruch y a todos los autores de Sifrei Halajá, dictaminan la Halajá en la época moderna, ¿ok? Sabemos que muchas situaciones que están en el Talmud no son a nuestros ojos, aparentemente no pueden ser muy claras, no pueden ser, por ejemplo, cómo determinamos si se puede prender en un televisor, ¿verdad? Extrayéndolo del Talmud. Pues se puede, ¿verdad? Porque hay principios básicos que se siguen en el Talmud para determinar la halajá, y por tanto hoy tenemos a estos grandes de la Torá, poskim, que se dedican exclusivamente a fijar la halajá, a sentenciar la halajá. ¿Ok? Entonces el Rambam, en su Akdamá, realmente todo lo que nos trae es toda esa línea. Aquí voy a resumirles toda la línea de la transmisión de la halajá para que entiendan lo claro que tenemos nosotros hoy en día en nuestra ley, ¿verdad? Las cosas que se hacen no se hacen no se hacen porque sí, se hacen porque se tiene una tradición clara desde Moshe Rabbeinu hasta nuestros días. Y el Rambam la plasma, ya la explica en toda la introducción, la explica mucho más a fondo, pero al final hace un resumen. Y dice que desde Raf Ashi ad Moshe Rabbeinu alav shalom arba'im dorot eluhem. Desde Raf Ashi, que fue el autor final del Talmud, hasta Moshe Rabbeinu hay 40 generaciones y tenemos conocimiento de esas 40 generaciones. ¿Cuáles son? Raf Ashi aprendió de Raba. Raba aprendió de Rabá. Rabá aprendió de Raf Una.
Rav Una aprendió de Rav Yohanan, de Rav Shmuel. De Rav Yohanan, de Rav Shmuel, me Rabenu Akadosh. ¿Quién es Rabenu Akadosh? Rabbi Yehuda Anasi, que fue el autor de la Mishnah. ¿Ok? Estamos hablando de Rav Asher, el autor de el que selló la edición de la Gemara, del Talmud, ¿verdad? Y estamos retrocediendo en las generaciones para llegar a Moshe Rabbeinu. Ok. Berrabeno Akadosh, Merabán Shimon Aviv. Y Rabeno Akadosh aprendió de Rabán Shimon, su padre. De Rabán Shimon, Merabán Gamliel Aviv. Y Rabán Shimon aprendió de su padre, Rabán Gamliel. De Rabán Gamliel, Merab Shimon. Y Rabán Gamliel aprendió de Rabán Shimon, su padre. De Rabán Shimon, Merabán Gamliel Asaken, Aviv. Y él aprendió de su padre, Rabán Gamliel Asaken. Merabán Gamliel Asaken, Merabán Shimon Aviv. Y así, tenemos que varias generaciones de Rabí Gamliel, Rabí Shimon, Rabí Gamliel, Rabí Shimon, Rabí Gamliel, Rabí Shimon. ¿Verdad? Se ponían los nombres. Y sigue diciendo, Berrambam Shimon Mehilel Aviv Beshamay. Y este Rabban Shimon aprendió de Gilel y Shammai, ellos fueron la última pareja, de la época de las parejas, de la Sugot, que fue la época de las parejas, la Sugot fue antes de los Tanaim. De Gilel y Shammai, Mishmaya Beaftalion. Shemaya Beaftalion, Shemaya Beaftalion, mi Yehuda Beshimon. Yehuda Beshimon, mi Yoshua ben Perachia Benitai Arbeli. Todos estos jajamí que estamos estudiando acá los podemos encontrar fácilmente en la Mishnah de Masejet Avot, lo que conocemos nosotros como Pirkei Avot. Ahí vamos a encontrar cómo cada uno de estos se menciona. Yoshua ben Itai, Yoshei ben Yoeser, Yosef ben Yohanan. Y Yosef ben Yohanan, ben Yoeser, Yosef ben Yohanan, mi Antignos. Y Antignos aprendió de Shimon Asadik. Y Shimon Asadik aprendió de Ezra Sofer. Y Ezra Sofer, mi Baruch, el profeta. O Baruch del profeta, mi Irmiyá, del otro profeta. Y Irmiyá es mi Sefanía. Y aprendió Irmiyá de Sefanía. Y Sefanía aprendió de Habacuc. Y Habacuc, mi Nahum, de Nahum. Y Nahum de Joel. De Joel y Joel de Mijá. Y Mijá de Shmaya, de Yeshaya. De Yeshaya de Amús. Y Amús de Oshea. Y Oshea mi Zecharía. Y Zecharía mi Odaya. Y Odaya mi Elisha. Y Elisha de Eliyahu Anabí. Eliyahu de Ahía. Y Ahía de David Amelech. Y David aprendió de Shmuel. Y Shmuel aprendió de Elías Cohen. Y Elías Cohen de Pinjas. Y Pinjas de Yoshua bin Nun. Y Yoshua de Moshe Rabbeinu Akadosh. Y Moshe Rabbeinu de quien aprendió de Akadosh Baruj Hu. Mi pifa Geburá, dice la introducción. Entonces aquí tenemos resumido toda esta línea de generación en la cual recibimos la ley como tal. ¿Ok? No voy a entrar más en el tema del Rambam porque es un poquito, el Rambam entra mucho más en temas de que podamos entender que nuestra alajá, nuestra ley, tiene validez fuerte por el solo hecho de que no se ha perdido ni una sola tradición, ni una sola generación la tradición. Ha sido transmitida de generación en generación. ¿Ok? La alajá, como dijimos ahorita, en términos generales para la ley judía, se refiere a toda decisión definitiva y autorizada sobre cualquier tema específico. Es decir, la alajá, como dijimos ahorita, o como literalmente su palabra lo dice, alajá viene del verbo lalejet, de ir o de andar o de caminar, ¿verdad? Y nos instruye entonces en la forma en cómo el yehudí debe encaminar su vida, ¿verdad?
en su vida material y espiritual, ¿verdad? Como dijo aquí, una decisión definitiva y autorizada de cualquier tema. O sea, cualquier tema que nosotros entendamos en la Torá, ese tema está definido ya. Hay unas leyes específicas para hacer las cosas y sobre esas leyes y sobre ese camino que establecieron nuestros jamín debemos caminar, ¿verdad? Eso es lo que dice Jajamim. ¿Y en qué está basada? Está basada primordialmente en todas las leyes de la Torah. Todas las leyes que la Torah nos, inicialmente en la Torah escrita, Torah Shevichtaf, que hablamos ahorita ya de lo que trae en la introducción del Rambam, y luego, perdón, la Torah Shevichtiv, Shevialpe, ¿ok? De las dos, del entendimiento de la Torah escrita, que encontramos en la Torah oral, ¿verdad? Se va estableciendo cada una de las leyes. Y hoy en día tenemos, Baruch Hashem, Sifrei, libros que se encargan de decirnos la forma exacta en cómo debemos actuar. ¿Ok? El tema alágico se basa específicamente en la vida práctica del hombre. ¿Ok? La alajá es para la vida práctica. Pero la vida práctica no está desligada de la vida espiritual. Es decir, la alajá está diseñada y dictaminada en base a construir una vida espiritual sana de la persona. Sin embargo, cada uno de los términos alágicos se aplica en la vida material y mundana. Es decir, lo que intentamos entender es que la vida espiritual y la vida práctica del Yehudí no está dividida. No es que yo hago una cosa, ¿verdad? Y pienso filosóficamente otra. No, toda la halajá está enfocada en que mi entendimiento de mi espiritualidad está seriamente y fuertemente conectado con mi materialidad. Es decir, mi crecimiento espiritual no solo depende de cuánto yo entiendo con mi inteligencia y cuánto sube en mi corazón y cuánto me emociono con las cosas lindas de la Torá, sino también depende de todo lo que hago. En el video que acabo de grabar en mi proyecto Shituf Torah, eh, que habla sobre la importancia de estudiar las leyes de Shabbat, que trae el Hafetz Haim. El Hafetz Haim habla claramente y dice sobre, por ejemplo, Shabbat. Shabbat es una de las ordenanzas directas de la Torah. Acá Baruj Hu nos ordenó guardar y recordar el Shabbat. Literalmente está así en la Torah, ¿verdad? Y el Shabbat es la fuente, como dice el Hafetz Haim, de la emuná de Am Israel, ¿verdad? En Shabbat tenemos allí, cada vez que guardamos el Shabbat, recordamos la obra de la creación y también recordamos la salida de Egipto. Yetziat Mizrayim Ubriyat Olam, ¿verdad? Que son dos fundamentos básicos del pueblo judío y que encierran en ellos muchos conceptos filosóficos de la fe del pueblo judío. Sin embargo, si vemos Pesaj, que es el recuerdo fuerte de Am Israel, una de las festividades más fuertes de Am Israel, está llena de alajot, llena de cosas que debemos hacer en Pesaj y de cosas que no debemos hacer en Pesaj, ¿verdad? Y a veces quien no entiende el fondo o la conexión entre la vida material y espiritual del Yehudí, piensa que todo este aspecto material de la alajá no me lleva absolutamente nada y está completamente equivocado. ¿Por qué? Porque todo este comportamiento material, es decir, que aplico en mi vida diaria, nace de la fuente de la fe, de la fuente y fundamento de la fe, o sea, de la Torá, o sea, de la fuente y la raíz de todo crecimiento espiritual de una persona, que es la palabra de Kadosh Baruj Hu. Entonces, como vemos, en el judaísmo la halajá es nuestro camino de vida diario, ¿verdad? De nuestro diario vivir, pero que cada una de las acciones que hacemos en el diario vivir, si las hacemos como corresponde, nos va a llevar a que diariamente subamos en espiritualidad, crezcamos en espiritualidad. ¿Ok? Entonces, eso es una de las cosas importantes de la halajá. Hay un tema importante
de lo que tenemos que entender de la halajá. Yo siempre, la halajá es la forma, es la expresión más fuerte del judaísmo que hay en una persona, ¿verdad? Una persona que quiere guardar judaísmo y no sigue las leyes como están establecidas, Sniut, Kashrut, Shabbat, Tara Mishpacha, ¿verdad? Hagim, Moadim, todas estas cosas que encierran al pueblo judío, si no las hace como corresponde, pierde inmediatamente la identidad, pierde la fuerza de la esencia del pueblo judío, ¿verdad? Es importante que entendamos que al nosotros apegarnos al estudio y el entendimiento de la halajá como tal, como hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es trayendo más identidad al pueblo. Al sacar comportamientos halágicos, ¿verdad? Como muchos intentan hacer hoy en día, que no, que eso ya no, porque ya eso ya hoy es la vida moderna y ya eso no aplica al día de hoy, ¿verdad? Esta alajá, que como así que las mujeres tienen que cubrirse el cabello, que eso es una cosa de la antigüedad, que eso ya no se puede hoy en día, que ya las personas no piensan igual, que entonces eso ya no es válido, que etcétera. ¿Qué están haciendo? Están eh, eliminando o rompiendo una cadena de tradición de generación en generación. Justo allí todo lo que habla el Rambán se pierde, ¿verdad? Porque se transmitió de generación en generación una tradición y que si nosotros no entendemos la importancia de esto y llegamos y decimos todo esto que acabamos de mencionar y rompemos una tradición, estamos haciéndole perder la identidad al pueblo judío. Y cuando el pueblo judío pierde la identidad, pierde su camino y pierde su razón de ser, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la importancia del estudio continuo de la halajá. La halajá hace que el pueblo judío tenga pertenencia. Esa es una de las razones tan grandes que hay para este gran problema que tiene el pueblo judío, que son los matrimonios mixtos y toda esta gente que se aparta de la Torá, ¿verdad? Porque no entendieron la razón fundamental de la halajá. Pensaron que era una vida que no era para ellos, ¿verdad? Y se desconectaron automáticamente de su tradición, de su fuente. En el momento en que se desconecten del cumplimiento de la halajá, pierden su razón, pierden su fuente y empiezan a asimilarse a otras naciones del mundo, ¿verdad? Porque no tienen una ley, no tienen una norma que los oriente, que los guíe, que los haga crecer espiritualmente. Entonces, en el momento en que se desconectan de esta fuente de identidad, ¿verdad? Inmediatamente se pierde la conexión con Akadosh Baruj Hu y con la esencia del pueblo judío, ¿verdad? Yo siempre pongo un ejemplo para terminar ya el día de hoy de la importancia del estudio de la ley en el judaísmo. Mi ejemplo básico es que la halajá o la vida en la Torá es como la vida en el mundo militar. No sé si alguien participó de la vida militar. Yo estuve y participé de la vida militar en Colombia y es técnicamente lo mismo, ¿verdad? Con algunas diferencias básicas, cosas que se obtienen en el judaísmo que no se obtienen en la vida militar, pero en esencia hay muchas cosas que se fundamentan en el mismo concepto, ¿verdad? La vida militar, el cadete o el recluta sabe y entiende que siempre hay un superior. Siempre hay un superior. Y que si ese superior le dice, tírate al piso, yo no soy absolutamente para decir que su orden está errada. Yo tengo que obedecer inmediatamente, ¿verdad? Uno le dice, recluta a tierra. ¿Y qué dice el recluta? Sí, señor. Sí, mi comandante. Sí, mi teniente. Sí, lo que sea. El cargo que sea. Y va al piso, a tierra, a hacer, no sé, flexiones de pecho, no sé, ¿verdad? El cadete también sabe que a través de esas órdenes, de ese entrenamiento, ¿verdad? Él va a adquirir una capacidad de obediencia y de disciplina y de orden que lo va a llevar a poder participar de un grupo de personas que van a una misión que van a estar en peligro, ¿verdad?
una de las cosas fundamentales de un escuadrón del ejército, de los, ¿verdad? De las fuerzas especiales de un ejército, es que si no hay unidad, si no hay entendimiento básico de, de las órdenes específicas que tienen para cumplir su misión, ¿verdad? Desde ese instante la misión ya fracasó. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Todo el entrenamiento que tienen antes está diseñado para configurar la cabeza del militar para encaminar su camino de forma correcta y que todo su entorno, todo su grupo, todos caminen en el mismo sentido y en la misma dirección y que cada orden que esté emitida sea igual para todos y que todos puedan conseguir su misión, ¿verdad? Tal cual es la halajá. La halajá nos está dando un número, un tipo de órdenes en todos los aspectos de la vida del yehudí, ¿verdad? Y el yehudí sabe que siempre hay, como dijimos ahora en el primer principio de fe, siempre está Kadosh Baruj Hu, que sabemos que existe y que supervisa cada cosa que pasa, ¿verdad? La diferencia entre el alto mando militar y Akadosh Baruj Hu es que nosotros sabemos que Akadosh Baruj Hu siempre nos hace el bien. En el alto militar no estamos seguros de eso nunca. Tenemos siempre la duda. Entonces, aquí tenemos a Akadosh Baruj Hu que existe y que nos supervisa. Y que nos dio un estilo de vida único e inimitable e inigualable por ningún pueblo. Y que ese estilo de vida único tiene como objetivo nuestra unión, nuestro ahdut, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el pueblo judío pueda cumplir su función en este mundo, en esta tierra, que es traer luz a toda la obra de la creación. ¿Ok? Y que todo el pueblo judío pueda caminar en un mismo sentido, con una misma dirección, con un mismo entendimiento y una misma comprensión. Esa es la halajá. La halajá, cuando se cumple como se debe, nos encamina, nos guía y nos orienta a un sendero, a un camino de crecimiento espiritual seguro, ¿verdad? Cuando nos desprendemos de la halajá y decimos esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí es para mí, esto no es para mí, ¿verdad? Y empecemos a decidir por nosotros mismos qué es lo que nos sirve y qué es lo que no, estamos dañando el camino que Akadosh Baruj Hu estableció desde Ar Sinaí, a través de Moshe Rabenu y hasta nuestros días con todos los Jajamín. ¿Ok? Entonces, mira, hay una gran importancia, una fuerza grande en que nosotros le demos gran importancia al estudio de la halajá, de todos los temas que hay. Hay muchos halajot, ¿verdad? Que son muy fáciles de aplicar cuando nosotros las practicamos. Es decir, no solamente es estudiar, sino también estudiar y aplicar informe. Entonces, en este orden de ideas, creo que podemos entender la gran importancia del estudio de la halajá, ¿verdad? La fuerza que tiene sentarse, estudiar la ley como corresponde, las mujeres en las cosas que les corresponde estudiar, en Siniut, Torah, Mishpachá, todas estas cosas importantes de la mujer, el hombre en todos los temas de más, Kashrut, Shabbat, cómo se colocan los tefilín, cómo se coloca el talit, ¿verdad? La Ilhot Tefilá, Ilhot Berajot, que es muy importante, leyes de la oración, leyes de las bendiciones. Hay muchas cosas interesantes y lindas que estudiar y que continuamente nos unen con Akadosh Baruj Hu. Una de las cosas más lindas que hay de estudiar leyes de las Berajot es ver cómo a través de esas Berajot y a través de esa halajá de esas Berajot nos conectamos más con Akadosh Baruj Hu, ¿verdad? Pero eso solo depende de quién realmente le coloca el sentido correcto al estudio de la ley, ¿verdad? Y no estudia para cuestionar, sino estudia para cumplir y seguramente Akadosh Baruj Hu, cuando una persona estudia halajá para cumplir, le da entendimiento para comprender cada una de las leyes que está estudiando de una forma distinta. ¿Ok? Entonces, sea la voluntad de Akadosh Baruj Hu que podamos tomar este camino del estudio de la halajá como es, de entender más la importancia de la halajá. Hay muchos, pueden encontrar en internet mucha más profundidad en el tema. Hoy solamente hicimos un tema, algo general para poder entender el concepto. Espero que lo hayan podido entender. Y Besat Hashem, vamos a ver si podemos
seguir estudiando más Torah juntos y Besat Hashem también alajá. Quien quiera, ya creo que vamos a terminar.